Donald Gordon Buckley. En 1953, Donald Gordon Buckley, de 24 años, se alejó de su vida en Sydney, Australia. Un hombre casado con 3 hijos, incluyendo una niña pequeña. Al parecer tenía problemas con su esposa cuando decidió irse, abandonando su posición como obrero y buscando un nuevo comienzo en otro lugar. Inicialmente, después de abandonar a la familia, Donald hizo varios pagos de manutención infantil, aunque probablemente se pagaron debido a una orden judicial, pero poco después, los pagos se detuvieron y Donald desapareció del mapa. Durante décadas, nadie pensó más en ello, pero en 2023, 7 décadas después de que desapareció, la nieta de Donald fue a la policía para intentar averiguar qué fue exactamente lo que pasó y dónde terminó. Pronto, la policía de Nueva Gales del Sur comenzó a pedir información, buscando testigos que pudieran haber visto al padre de 3 hijos que ahora estaría en sus 90s. Lo describieron como 1,60 y 10 m de altura con cabello y ojos marrones. Un portavoz de la policía le dijo al Guardian: "Pensamos que sucede una de 3 cosas. Se ha quitado la vida, ha cambiado su identidad para evitar pagar la manutención de los hijos o ha sido víctima de un juego sucio. No está fuera del ámbito de posibilidad que aún esté vivo". El portavoz añadió que normalmente la policía no investiga casos que tienen 100 años o más, pero como solo han pasado 70 años desde que Donald desapareció, todavía hay tiempo para resolver este. Durante su investigación, la policía contactó a varias agencias, incluyendo el sistema judicial y la fuerza fronteriza, pero no halló pistas de Donald después de 1954. Su nieta, quien presentó el informe, Donna Truscott, le dijo a la prensa que decidió acercarse a la policía después de que su gravemente enfermo padre le dijo que quería que ella averiguara qué le pasó a Donald. El padre de Donna murió poco después. Tenía 4 años cuando su padre se fue. Donna investigó por su cuenta el caso antes de acudir a la policía. Mientras revisaba los archivos judiciales, descubrió la petición de divorcio de su abuela, que revelaba que Donald era frecuentemente violento. También descubrió que su bisabuelo, el padre de Donald, se había quitado la vida en 1953, el mismo año en que Donald desapareció. En la segunda mitad de 2023, los investigadores finalmente rastrearon a Donald, descubriendo que había cambiado su identidad varias veces a lo largo de los años. Murió el 16 de enero de 1980, a la edad de 49 años, décadas antes de que su nieta comenzara su búsqueda por él. Aunque nunca lo conoció, se sorprendió al descubrir que había vivido una vida después de abandonar a su familia en 1953. Añadió que esto confirmaba una pista que su padre había recibido hace años. Su padre había puesto un anuncio en un periódico de Sydney buscando a Donald y le habían dicho que había sido enterrado bajo un nombre diferente en el pueblo de Mori. El certificado de defunción de Donald reveló que había usado varios nombres durante su vida. Había sido Arthur Johnson, Arthur Harold, Alfred Johnson, Donald Gordon Johnson y Arthur Gordon Buckley. Sin embargo, otra cosa que llamó la atención de Donna fue que su abuelo habría tenido 50 años en el momento de su muerte, no 49. También se preguntaba quién había colocado una placa en el cementerio que decía: "En memoria amorosa de nuestro padre", y enumeraba los nombres de sus hijos, incluyendo a su padre. No obstante, el giro más insólito del caso sucedió cuando Donna recibió una llamada de la policía de Queensland. Anteriormente había subido su ácido desoxirribonucleico a Headmatch en busca de familiares y se sorprendió al descubrir que había habido una coincidencia. Una mujer fue hallada muerta en un complejo de apartamentos en Brisbane. La mujer había sido enterrada en un área cerrada detrás de una pared durante 13 años y fue identificada como Tanya Lee Glover, una prima lejana de Donna de 38 años a quien nunca conoció. Los restos esqueléticos, fuertemente envueltos, fueron hallados por los limpiadores del edificio en diciembre de 2022. El caso de Tanya sigue sin resolverse. Jodie Roberts. Cuando Jodie Roberts, una reportera de 26 años del The News Tribune de Tacoma, desapareció en 1985, quienes la rodeaban sospecharon de juego sucio. Ella no dejaría a su gato sin atención, ni simplemente dejaría de presentarse a trabajar. Pero pronto se revelaría que la verdad era mucho más extraña que eso. Jodie se unió al periódico en 1980, con solo 22 años. Según todos los informes, era una trabajadora diligente y pronto se hizo un nombre como una investigadora tenaz y persistente. 5 años después, en el momento de su desaparición, tenía una sólida reputación y era querida y respetada por sus colegas.
Pero según quienes la rodeaban entonces, algo había cambiado en su interior. Jody estaba un poco abatida y a veces irritable. Parecía casi errática a veces y no lograba cuidar de sí misma. Su teléfono fijo solía estar desconectado, dificultando el contacto con ella. En ese momento, nadie parecía saber que la joven de 26 años estaba pasando por dificultades. No lograba hacer los pagos de su casa y estaba lidiando con las profundidades más oscuras de la depresión. Estaba recibiendo terapia para ayudarla con tareas básicas como pagar sus cuentas y recordar ducharse. En la semana del 13 de mayo, Jody solicitó algunos días de vacaciones, planeando ir al este de Washington con un amigo que era editor de fotografía en otro periódico. Sin embargo, la solicitud se hizo demasiado tarde y su editor le dijo que no podía tener el tiempo libre. Jody siguió yendo a trabajar hasta el 17 de mayo, ese viernes, que fue el último día que cualquiera de sus colegas en el periódico la vio. Jody estuvo de muy buen humor el fin de semana. Ella salió de fiesta el sábado por la noche con amigos hasta alrededor de las 3:30 de la mañana, cuando se despidió, diciéndoles que se dirigía a casa. Su última actividad conocida fue el lunes 20 de mayo, cuando no se presentó a trabajar, y en cambio retiró todo su dinero de su cuenta de ahorros. Al día siguiente, un colega fue a casa de Jody a buscarla, pero su auto no estaba. La puerta y las ventanas estaban cerradas con llave. Luego se informó sobre una persona desaparecida. Los detectives recibieron permiso de sus padres para entrar a la casa si era necesario, y descubrieron que la casa estaba en total desorden. Había ropa y papeles esparcidos por todas partes, heces de gato en el suelo en lugar de en la caja de arena, y un fuerte y desagradable olor impregnaba todo. El amigo de Jody, el editor de fotos con quien planeaba viajar, declaró después que la casa estaba revuelta, pero no más de lo usual. Jody nunca había sido una persona excesivamente ordenada. Sin embargo, él declaró que estaba más preocupado porque su gato, un animal de interior, estuviera deambulando afuera maullando. El gato fue pronto acogido por la madre de Jody, Marilyn, quien dijo que su hija nunca dejaría a su gato a su suerte o sin comida y agua. Aunque su familia y amigos temían que algo siniestro hubiera sucedido, muchos de los colegas de Jody teorizaron que ella se había ido voluntariamente, con algunos incluso compartiendo estas creencias con los investigadores. 5 días después de su desaparición, Jody apareció en la oficina de seguridad de un centro comercial en Aurora, Colorado. Explicó que no sabía su nombre ni dónde estaba. Llevaba una sudadera de la Universidad de Denver, llevaba las llaves de un Toyota con un llavero con la inicial M y una copia del libro Agua enviada abajo. El guardia de seguridad intentó su llave en los Toyotas del estacionamiento, pero sin éxito. Llamó a la policía, registraron su bolso, pero no hallaron identificación. Aunque fue llevada a una clínica de salud mental e interrogada por profesionales, no pudo recordar su identidad. Durante meses, permaneció en la clínica mientras los expertos intentaban extraer sus recuerdos. Se le diagnosticó amnesia psicógena, generalmente desencadenada por una amenaza de muerte o ser forzada a una situación que amenaza la vida. El 12 de junio, los investigadores en Tacoma descubrieron el vehículo de Jody cerca del edificio de la Ciudad del Condado en el centro, un lugar alquilado por el periódico para sus reporteros. El coche estaba hecho un desastre por dentro, desordenado, pero no había señales de lucha, ni sangre, ni cabello, ni indicaciones de violencia. De vuelta en Colorado, Jody decidió abandonar la clínica y fue dada de alta el 10 de septiembre. Con ayuda de las autoridades locales, estableció una nueva identidad para sí misma, Jane Dee, y obtuvo un nuevo número de seguridad social. Eligió el 1 de enero, 1963 como su fecha de nacimiento, aunque en realidad nació en 1958. Durante los siguientes años, Jody obtuvo un título en literatura rusa mientras trabajaba de mesera para ayudarse financieramente. Se mudó a Alaska en 1989, donde continuó trabajando de mesera, y al año siguiente conoció a un pescador llamado Dan Williams. Pronto se casaron y tuvieron 2 pares de hijas gemelas, las primeras en 1993 y las segundas en 1995. Jody también se volvió hábil trabajando con computadoras, ayudando a las personas a vender sus artículos en eBay, que en ese momento estaba en sus inicios. Aunque sus allegados sabían de sus problemas de memoria, él nunca lo mencionó. En 1997, los investigadores de Tacoma reclasificaron su caso como un homicidio y comenzaron a volver a entrevistar a aquellos que la conocían. Un amigo les dijo que ella admitió tener episodios de desmayos, pero señaló que no consumía drogas. Dijo que ella había hablado sobre personajes en libros que creaban nuevas vidas y nuevos comienzos para ellos mismos, pero nunca mencionó el deseo de hacerlo ella misma.
Finalmente, su antiguo periódico, el News Tribune, publicó una historia en primera página sobre su caso, captando la atención de una mujer que había trabajado con Jody en Alaska. Madeleine Wright, residente de Washington en ese entonces, contactó a los investigadores y les dijo a los medios que reconoció a la mujer de inmediato. Estaba muy nervioso, no sabía qué hacer. Pero frustrantemente, aún no había movimiento en el caso. El detective asignado al caso fue retirado, dejando la pista sin seguir por semanas. Finalmente, el detective Tom Jensen se encargó de la investigación, y la nueva publicidad hizo que Madeleine volviera a contactar. Pronto los investigadores localizaron a Jane Dee, quien vivía en Sitka, Alaska, y la llamaron. Dijo que no conocía el nombre de Jody Roberts, y le contó a los investigadores su primer recuerdo de deambular por el centro comercial en Aurora. Dijo que quería conocer su historia, sin embargo, y la policía se la proporcionó. También le dijeron que podía leer sobre ella misma en el sitio web de News Tribune. Tras leer el artículo, contactó a los investigadores deseando conocer a sus padres, quienes la habían llorado desde 1985. Su madre recordó, su personalidad es la misma. Está muy feliz y satisfecha. Nunca la he visto más feliz. Su esposo expresó lo mismo, diciendo que ella está feliz. Ella tiene su conexión con su familia. Aunque el revuelo mediático alrededor de Jody fue abrumador al principio, finalmente se desvaneció. Muchos expertos psicológicos creen que, como en muchos de estos tipos de casos que cubrimos en el canal, ella estaba sufriendo un estado de fuga en el momento de su desaparición. En los años siguientes, Jody consideró publicar un libro, pero abandonó el trato. Se divorció, se mudó a Oregon, pero vendió la casa que compró allí en el 2000. Dirigió un negocio en línea por un tiempo, pero al final lo vendió a su socio. Para 2017 su padre había muerto, y su madre tenía mala salud. Se mudó con ella para cuidarla, y una de sus hijas vino con ella. Los miembros de su familia se referían a Jody como una ermitaña, concluyendo que probablemente nunca sabrían qué le sucedió cuando desapareció, o cómo y por qué desapareció. Brenda Heist. Brenda Heist era una madre de 2 hijos de 43 años cuando desapareció de Pensilvania en el año 2002. Según un informe de la British Broadcasting Corporation, Brenda, una contadora para un concesionario de automóviles, realizó algunas tareas domésticas la mañana del 8 de febrero, antes de dejar a su hija de 8 años y a su hijo de 12 años en la escuela. A pesar de que había dejado su cena fuera para descongelar, Brenda nunca regresó a casa esa noche y desapareció de la vida de sus hijos durante más de una década. En el momento de su desaparición, Brenda estaba en medio de un proceso de divorcio, pero según todos los informes, no había amargura entre ella y su pronto exmarido, describiendo la relación como amigable. No obstante, previo a su desaparición, a Brenda se le informó que se le había denegado el futuro apoyo para la vivienda. También tomó días libres del trabajo para ver complejos residenciales y planear su próximo paso. En los años siguientes a su desaparición, la policía investigó. Examinaron la casa familiar, hablaron con sus hijos pequeños y en un momento incluso sospecharon que su esposo, Lee, era responsable de la desaparición. Teorizaron que él había acabado con su vida después de descubrir que la póliza de seguro de vida de Brenda valía $100,000, que finalmente obtuvo después de que ella fue declarada muerta en 2010, 8 años después de que desapareció. En Pensilvania, uno puede solicitar a los tribunales que se declare muerta a una persona desaparecida después de 7 años, y hacer esto también permitió a Lee volver a casarse, aunque su divorcio no se había finalizado. Lee recordó que fue rechazado por los vecinos y la comunidad local en general, después de ser investigado por la policía. El 12 de febrero, 4 días después de que Lee reportara personas desaparecidas, hallaron el auto de Brenda en un estacionamiento cerca de una terminal de autobuses en un condado aledaño. Pero ahí fue donde terminó la pista. Y en los meses siguientes, los investigadores encontraron poco más en qué basarse. Años después, una unidad de casos sin resolver reexaminó el caso, pero no surgió nada nuevo. Los hijos de Brenda lamentaron su pérdida durante 11 años. Luego, en abril de 2013, su familia fue contactada por las autoridades después de que la ahora cincuentañera se presentó en la oficina del sheriff del condado de Monroe, en Florida, y se entregó, ya que había algunas órdenes de arresto pendientes contra ella. Mientras estaba allí, mencionó que sabía que era una persona desaparecida y que estaba cansada de huir. Según Brenda, su vida tras desaparecer no había sido nada glamorosa. Pasó algún tiempo viviendo en un remolque con un hombre, haciendo trabajos extraños como limpiar casas y cuidar niños a cambio de dinero.
Ganaba mucho menos que el salario mínimo, probablemente ni lo suficiente para pagar impuestos. Entre 2011 y 2013, residía en un refugio para personas sin hogar, explicando que gran parte del tiempo buscaba comida en los contenedores de los restaurantes y mendigaba. Alguna vez vivió en la calle, durmiendo bajo puentes. Durante el tiempo que estuvo desaparecida, Brenda también usó un nombre falso y había varias órdenes de arresto bajo ese nombre, principalmente en relación con delitos menores. Afirmó que el 8 de febrero de 2002, después de dejar a sus 2 hijos en la escuela, había ido al parque para reflexionar y tratar de descomprimirse, ya que se sentía muy estresada por su situación en casa. Mientras lloraba sentada en un banco, 2 mujeres y un hombre se acercaron para ver cómo estaba y le invitaron a unirse a su viaje a Florida haciendo autostop. En un impulso del momento, Brenda aceptó. Dijo que quería huir del estrés de todo lo que estaba sucediendo en su vida. Dejó su auto cerca de la terminal de buses y se fue con la ropa que traía. Aunque Brenda ahora estaba segura y bien, su familia parecía estar poco interesada en intentar cerrar la brecha. Su exmarido, Lee, probablemente tendría que devolver los $100,000 que había recibido de su póliza de seguro de vida, mientras que su hija, Morgan, tuiteó que esperaba que su madre se pudriera en el infierno. Brenda estuvo encarcelada tras confesar. Sus delitos incluyeron violar la libertad condicional, falsificar y mentir sobre su identidad a las autoridades. En los meses posteriores, un individuo aseguró que la madre de 2 no estuvo en situación de calle durante los 11 años de su desaparición. Hablando con Cable News Network, Sandra Forrester afirmó que Brenda limpió su casa en Florida bajo el nombre de Lovie Smith, señalando, de hecho, se mudó conmigo unos 6 meses después de que comenzó a limpiar la casa. Sandra conoció a Brenda después de que un vecino que había utilizado sus servicios de niñera las presentó. Mencionó que cuanto más hablaban, más Brenda comenzaba a abrirse sobre su situación. Me dijo que tenía una mala relación con su novio y comencé a sentirme un poco mal por ella. Lo describió como una situación abusiva, mencionando que él quizás era alcohólico, y le hice saber que mi puerta estaba abierta para ella. Me sentí mal por ella. Brenda también le dijo a Sandra cuando preguntó que no tenía hijos y era viuda. Sandra vivió con Brenda durante unos 10 a 11 meses y notó que no se parecía en nada a la mujer que se ve en su fotografía más reciente. Me impactó por completo ver esa foto. Había deteriorado significativamente desde la última vez que se le vio por aquí, que fue, ya sabes, a mediados de 2012, finales de 2012. Han pasado alrededor de 7 meses, no mucho tiempo. Su hija Morgan le dijo a Columbia Broadcasting System News, ella era mi mejor amiga. Ella y yo éramos muy cercanas. Nunca pensé que ella haría esto para mí y mi hermano. En una entrevista separada, agregó que esperaba algún día poder perdonar a su madre, no por el bien de Brenda, sino por el suyo propio. Y ahí tienes los hechos. Por favor, comenta abajo tus pensamientos y reacciones, dale me gusta a este video y suscríbete para apoyar al canal. Gracias por ver. Mantente alerta, mantente seguro y nos vemos la próxima vez.